Capítulo 11. Agárrate, R2, gritó Luke cuando las primeras turbulencias atmosféricas comenzaron a sacudir el caza. Vamos a entrar. ¿Analizadores dispuestos? Se oyó un gorjeo afirmativo desde la parte posterior y la traducción apareció en la pantalla de su ordenador. Bien, dijo Luke, y devolvió su atención al planeta envuelto en nubes que se precipitaba a su encuentro. Era extraño, pensó, que todos los sensores hubieran fallado al aproximarse a Dagobah en aquel primer viaje. O tal vez no era tan extraño. Quizá Yoda los había neutralizado de forma deliberada para guiarle, sin que lo sospechara, al punto de aterrizaje pertinente. Y ahora, Yoda ya no estaba. Luke apartó el pensamiento de su mente. Lamentar la muerte de un amigo y maestro era justo y honorable, pero obsesionarse innecesariamente en aquella pérdida era conceder al pasado demasiado poder sobre el presente. El caza penetró en la capa inferior de la atmósfera y, al cabo de unos segundos, quedó envuelto entre las espesas nubes blancas. Luke observó los instrumentos, que controlaban un descenso lento y suave. La última vez que había venido, poco antes de la batalla de Endor, había aterrizado sin problemas, pero tampoco tenía intención de tentar su suerte. Los sensores de aterrizaje dirigían la nave hacia el antiguo hogar de Yoda. R2, busca un lugar llano para posarnos, por favor. En respuesta, apareció un rectángulo rojo en la pantalla delantera, hacia el lado este de la casa, pero a una distancia que se podía recorrer a pie. Gracias, dijo Luke al androide, y tecleó el ciclo de aterrizaje. Un momento después, agitando las ramas de los árboles, se posaron. Luke se quitó el casco y alzó la cubierta. Los intensos olores de los pantanos de Dagobah se introdujeron en la cabina, una extraña combinación de dulce y putrefacción que despertó cientos de recuerdos en su mente. Aquel movimiento lento de las orejas de Yoda, el peculiar pero sabroso estofado que solía preparar, las cosquillas que su bello menudo producía en las orejas de Luke siempre que montaba sobre su espalda durante el entrenamiento. El entrenamiento en sí, las largas horas, la fatiga física y mental, la creciente sensación de confianza en la fuerza, la caverna y sus imágenes del lado oscuro. La caverna. De pronto, Luke se levantó y llevó la mano hacia la espada de luz, mientras escudriñaba la niebla. El caza no había aterrizado cerca de la caverna. Pues sí, a menos de 50 metros se erguía el árbol que crecía justo encima del lugar maligno. Su enorme forma ennegrecida sobresalía entre los árboles circundantes. Debajo, y entre sus raíces retorcidas, apenas visible entre la niebla y la vegetación, distinguió la oscura entrada a la caverna. Maravilloso, murmuró, simplemente maravilloso. Una serie de bips interrogativos sonaron a su espalda. No te preocupes, R2, dijo, mientras depositaba el casco sobre el asiento. Todo va bien, ¿por qué no te quedas aquí mientras yo...? El caza osciló un poco, miró hacia atrás y vio que R2 ya había salido y avanzaba sin vacilar. Claro que, si lo prefieres, puedes venir conmigo, añadió con ironía. R2 se metió otro bip, no de alegría, pero sí de alivio. El pequeño androide detestaba quedarse solo. Espera un momento, dijo Luke. Bajaré y te echaré una mano. Saltó al suelo. Estaba algo húmedo, pero era lo bastante firme para aguantar el peso del caza. Utilizó la fuerza para levantar a R2 y bajarlo al suelo. ¿Satisfecho? Se oyó a lo lejos el largo y estremecedor aullido de un ave de Dagobah. Luke abusó el oído, paseó la vista por el pantano que le rodeaba, y se preguntó por qué había venido. En Coruscant lo había considerado importante, vital incluso, pero ahora le parecía nebuloso y algo más que estúpido. R2 se metió un bip inquisitivo. Luke aparcó las incertidumbres con cierto esfuerzo. Se me ocurrió que tal vez Yoda hubiera dejado algo que nos fuera útil, dijo al androide, eligiendo el motivo que le resultaba más fácil verbalizar. La casa debería estar... Miró en derredor suyo para orientarse. Por ahí, vamos. La distancia no era grande, pero tardaron más en recorrerla de lo que había imaginado. En parte por el terreno y la vegetación,
Había olvidado lo difícil que era ir de un sitio a otro por los pantanos de Dagobah. Pero había algo más, una leve pero persistente presión en el fondo de su mente que parecía nublar su capacidad de pensar. Pero al final llegaron y descubrieron que la casa había desaparecido. Luke se quedó inmóvil durante un largo minuto, contemplando la masa de vegetación que ocupaba el lugar donde había estado la casa. Una intensa sensación de pérdida luchó por imponerse a la embarazosa certeza de que se había comportado como un idiota. ¿Cómo había crecido en los desiertos de Tatooine, donde un edificio abandonado podía durar medio siglo o más? Nunca se le había ocurrido pensar en lo que le ocurriría al mismo edificio después de 5 años en un pantano. A su lado, R2 gorjeó una pregunta. Pensé que Yoda habría dejado cintas o libros, explicó Luke. Algo que me diera más información sobre los métodos de entrenamiento Jedi. No queda gran cosa, ¿verdad? En respuesta, R2 extendió su pequeña placa sensora. No importa, dijo Luke y empezó a andar. Ya que hemos venido, al menos echaremos un vistazo. Tardó unos pocos minutos en practicar un sendero entre los arbustos y las enredaderas con la espada de luz, hasta llegar a lo que quedaba de las paredes exteriores de la casa. Eran escombros en su mayor parte, que le llegaban a la cintura como máximo, cubiertos de diminutas enredaderas. Dentro había más vegetación, que cercaba y en algunos puntos perforaba el viejo hogar de piedra. Las viejas ollas de hierro pertenecientes a Yoda estaban medio enterradas en el fango, cubiertas de un extraño musgo. R2 lanzó un silbido apenas audible. No, me parece que no encontraremos nada útil, admitió Luke, y se agachó para sacar una de las ollas. Un pequeño lagarto surgió de su interior y desapareció entre la hierba. R2, a ver si encuentras algo electrónico por aquí. Nunca le vi utilizar nada por el estilo, pero... Se encogió de hombros. El androide, obediente, volvió a levantar su placa sensora. Luke observó mientras rastreaba de un lado a otro, y de repente se detuvo. ¿Has encontrado algo?, preguntó Luke. R2 gorjeó animadamente. Su cúpula giró hacia el camino por el que habían venido. ¿Por ahí? Luke frunció el ceño y contempló los escombros que le rodeaban. ¿Aquí no hay nada? R2 emitió un bip, dio media vuelta y rodó con ciertas dificultades sobre el terreno desigual. Se detuvo, giró su cúpula hacia Luke y emitió una serie de sonidos que solo podían ser una pregunta. Muy bien, ya voy, suspiró Luke, reprimiendo la extraña sensación de temor que, de repente, le había asaltado. Tú guías. La luz del sol que se filtraba por la bóveda de hojas suspendida sobre sus cabezas había perdido bastante intensidad cuando el caza apareció ante sus ojos. ¿Ahora dónde?, preguntó Luke. ¿No irás a decirme que captaste nuestra propia nave? R2 giró su cúpula en redondo, indignado. Su placa sensora giró poco a poco y señaló directamente a la caverna. Luke tragó saliva. ¿Estás seguro? El androide gorjeó. «¿Estás seguro?», dijo Luke. Contempló durante un minuto la caverna, apenas visible entre la niebla. Indeciso, no había ninguna necesidad real de entrar, de eso estaba seguro. Lo que hubiera detectado R2 no lo habría dejado Yoda, allí no. Pero, ¿qué era? Leia se había referido a un Jedi oscuro en Bifash, que había visitado el lugar. ¿Podría ser algo de él? Apretó los dientes. «Quédate aquí, R2», ordenó al androide antes de encaminarse a la caverna. «Volveré lo más pronto posible». El miedo y la ira, le había advertido con frecuencia Yoda, eran esclavos del lado oscuro. Luke se preguntó vagamente a qué lado servía la curiosidad. El aspecto del árbol que se erguía sobre la cueva era tan maligno como recordaba, retorcido, oscuro, melancólico, como si el lado oscuro de la fuerza le insuflara vida. Tal vez era así. Luke no estaba seguro, porque las emanaciones de la caverna inundaban sus sentidos. Eran el origen de la leve presión que experimentaba desde su llegada a Dagobah, y por un momento se preguntó por qué los efectos eran más fuertes que nunca. Tal vez porque Yoda siempre había estado presente y protegía a Luke de la auténtica fuerza de la cueva.
pero Yoda había muerto, y Luke tenía que enfrentarse solo a la caverna. Respiró hondo. Soy un Jedi. Se recordó con firmeza. Sacó el comunicador del cinturón y lo conectó. ¿Me oyes, R2? El comunicador gorjeó. Muy bien, voy a entrar. Hazme una señal cuando me acerque a lo que has captado. Recibió un bip afirmativo. Devolvió el comunicador a su cinturón y desenvainó la espada de luz. Volvió a respirar hondo, pasó bajo las raíces retorcidas del árbol y entró en la caverna. También seguía tan espantosa como recordaba, oscura, húmeda, habitada por frenéticos insectos y plantas viscosas. Era el lugar más desagradable que Luke había pisado. El terreno se le antojó más traicionero que antes, y en la primera docena de pasos ya estuvo a punto de caer 2 veces, cuando la tierra cedió bajo su peso lo suficiente para que perdiera el equilibrio. Divisó un lugar bien conocido entre la niebla y aferró la espada de luz con más fuerza, a medida que se acercaba. En este lugar había trabado un combate de pesadilla con un fantasmal e irreal Darth Vader. Llegó al punto y se detuvo, rechazando el miedo y los recuerdos. Esta vez, para su alivio, no sucedió nada. Ningún señor oscuro surgió de las tinieblas para atacarle. Nada. Luke se humedeció los labios y sacó el comunicador del cinturón. No, claro que no había nada. Ya había pasado por esa crisis y la había superado. Redimido y muerto Vader, nada contenía la caverna de amenazador, excepto temores sin nombre, irreales, y solo si les permitía apoderarse de él. Tendría que haberlo comprendido desde el principio. R2 llamó. ¿Sigues ahí? El pequeño androide zumbó en respuesta. Muy bien, dijo Luke, y avanzó de nuevo. ¿Hasta dónde he de...? Y de pronto, en mitad de la frase, casi en mitad de un paso, la niebla de la caverna se transformó a su alrededor en una visión parpadeante, surrealista. Se encontraba en un pequeño vehículo terrestre descapotable y flotaba a baja altura sobre una especie de pozo. La tierra carecía de características especiales, pero notó que un terrible calor emanaba de ella. Algo le golpeó con fuerza en la espalda y le empujó hacia una estrecha tabla que sobresalía horizontalmente del costado del vehículo. Luke contuvo el aliento y recordó la escena. Estaba de vuelta en el esquife de Jabba el Hutt, a punto de ser ejecutado en el gran pozo de Carkoon. Delante, distinguió el velero de Jabba, que se aproximaba mientras los cortesanos se apretujaban para ver mejor el espectáculo. La niebla ocultaba muchos detalles de la embarcación, pero vio con claridad la pequeña silueta rechoncha de R2 en lo alto de la nave. Aguardaba la señal de Luke. «No pienso seguir el juego», gritó Luke a la visión. «Ya he pasado antes por esta crisis y la he superado». Pero sus palabras sonaron huecas a sus propios oídos, y mientras las pronunciaba, sintió el pinchazo de la lanza del guardia en la espalda y notó que caía de la plancha. Se retorció en el aire, aferró el extremo de la tabla y saltó sobre las cabezas de los guardias. Aterrizó y se volvió hacia el velero, la mano extendida para apoderarse de la espada de luz que R2 le acababa de lanzar. No llegó a su poder. El arma cambió de dirección y se desvió hacia el otro extremo del velero. Luke, desesperado, intentó apoderarse de ella mediante la fuerza, pero sin éxito. La espada de luz continuó su trayectoria y se detuvo en la mano de una esbelta mujer que se erguía sola sobre el velero. Luke la contempló, horrorizado. A causa de la niebla y del sol que la iluminaba por detrás, no distinguió los detalles de su cara, pero la espada de luz, que ahora empuñaba como una recompensa, le dijo todo cuanto necesitaba saber. Tenía el poder de la fuerza y acababa de condenarle a él y a sus amigos a muerte. Y mientras las lanzas le empujaban de nuevo hacia la tabla, oyó a través de la niebla su risa burlona. «¡No!», gritó Luke, y la visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Había regresado a la caverna de Dagobah. Su frente y su túnica estaban empapadas de sudor, y un frenético pitido electrónico surgía del comunicador que sujetaba en la mano. Respiró hondo, estremecido, y aferró con fuerza la espada de luz para asegurarse de que todavía la empuñaba. «Tragó saliva para humedecer su garganta y probó de nuevo.
Estoy bien, R2. Tranquilizó al androide. No pasa nada. Hizo una pausa y trató de comprender, en su desorientación, qué estaba haciendo en la cueva. ¿Recibes todavía esa señal electrónica? R2 emitió un bip afirmativo. ¿Sigue delante de mí? Otro bip afirmativo. Muy bien, dijo Luke. Movió la espada de luz. Se secó otra vez el sudor de su frente y avanzó con cautela, intentando mirar en todas direcciones a la vez. Pero la cueva, por lo visto, ya había desencadenado su peor influencia. Ninguna otra visión se interpuso en su camino. Se adentró en la cueva y por fin, R2 le avisó de que había alcanzado su objetivo. El artilugio, una vez limpio de musgo y barro, constituyó una decepción. Un pequeño cilindro, bastante plano, poco más grande que su mano, con 5 botones triangulares incrustados de herrumbe en un lado y una inscripción alienígena grabada en el otro. ¿Es esto?, preguntó Luke, poco convencido de que hubiera valido la pena el desplazamiento para buscar algo tan insignificante. ¿No hay nada más? R2 emitió un bip informativo y un silbido que solo podía ser una pregunta. No sé qué es, dijo Luke al androide. Puede que tú lo reconozcas. Voy a salir. El trayecto de vuelta fue desagradable, pero desprovisto de incidentes, y al cabo de poco rato salió por debajo de las raíces del árbol, al aire relativamente puro del pantano, con un suspiro de alivio. Había oscurecido mientras estaba dentro, observó con cierta sorpresa. Aquella deformada visión del pasado debió de durar más de lo que pensaba. R2 había encendido las luces de aterrizaje del caza. Los rayos se veían como conos brumosos en el aire. Luke se abrió paso entre la vegetación y avanzó hacia el caza. R2 le estaba esperando y emitía pitidos para sí, que se transformaron en un silbido de alivio cuando Luke salió a la luz. El pequeño androide se meció atrás y adelante como un niño nervioso. Tranquilo, R2, estoy bien, le tranquilizó Luke. Se agachó y sacó el cilindro del bolsillo. ¿Qué opinas? El androide gorjeó con aire pensativo. Su cúpula giró para examinar el objeto desde un par de direcciones diferentes. Después, de repente, los gorjeos se convirtieron en un torrente de furfulleos ininteligibles. ¿Qué?, preguntó Luke mientras intentaba descifrar los sonidos y se preguntó con ironía por qué C-3PO nunca estaba cerca cuando lo necesitaba. Despacio, R2, no puedo... Da igual. Se interrumpió, se puso en pie y paseó la mirada a su alrededor. Creo que no tiene sentido quedarnos más tiempo aquí. Miró de nuevo hacia la caverna, casi oculta en la oscuridad, y se estremeció. No había motivo para quedarse, y uno muy bueno para marcharse. Difícil encontrar en este lugar algo que aclarara sus dudas, pensó malhumorado. Tendría que haberlo adivinado. Vamos, dijo al androide. Te devolveré a tu sitio. Durante el viaje de regreso, me irás explicando lo que descubras. El informe de R2 sobre el cilindro fue breve y decididamente negativo. El pequeño androide no reconoció el artilugio. Sus analizadores generales no pudieron descifrar sus funciones, y ni siquiera identificó el idioma en que estaba escrita la inscripción, y mucho menos su significado. Luke empezaba a preguntarse por qué se había puesto tan nervioso antes el androide, hasta que su última frase apareció en la pantalla. ¿Lando? Luke frunció el ceño y volvió a leer la frase. No me acuerdo haber visto jamás a Lando con un aparato semejante. Más palabras aparecieron en la pantalla. Sí, sé que estaba muy ocupado en aquel momento, admitió Luke, flexionando los dedos de su mano derecha artificial inconscientemente. Suele pasar cuando te injertan una nueva mano. Así que, ¿lo entregó al general Madin o solo se lo enseñó? Apareció otra frase. Perfecto, aseguró Luke al androide. Imagino que tú también estabas muy ocupado. Miró la pantalla posterior. La media luna de Dagobah disminuía de tamaño por momentos. De entrada, su intención era volver directamente a Coruscant y esperar a que Leia y Han regresaran de Bifash, pero a juzgar por lo que había oído, su misión podría prolongarse 2 semanas o más. Y Lando le había invitado en más de una ocasión a visitar su explotación minera, dedicada a la extracción de minerales raros, en el planeta supercaliente de Nikjon,
Cambio de planes, R2, anunció y tecleó un nuevo rumbo. Nos dirigiremos al sistema de Atega para ver a Lando. Tal vez nos pueda explicar qué es todo esto. De camino, tuvo tiempo de pensar en el turbador sueño, visión o lo que fuera experimentado en la caverna, y de decidir si había sido algo más que un sueño.